Un año más, la FlySim Expo llega puntual a su cita reuniendo a empresas y entusiastas del mundo de la simulación. En esta ocasión, la ciudad elegida por los organizadores ha sido St. Paul, capital del estado de Minnesota, situada a orillas del río Mississippi y conocida junto a Minneapolis como una de las ciudades gemelas. Hemos pasado la segunda semana de junio en el St. Paul River Center ultimando los preparativos y montando los simuladores de Wind Control, que una vez más contaba con uno de los stands más grandes del evento. En él había hasta 7 simuladores, además de una mesa con toda la gama de productos para que los asistentes pudieran probarlos y manipularlos libremente. Además, por primera vez en una expo, Wind Control ha organizado actividades, eventos y sorteos en los que se han repartido grandes premios entre los asistentes, algo que ha hecho las delicias del público. Wind Control decidió no realizar su habitual conferencia durante la FlySim Expo y centrarse en mostrar los productos ya anunciados 3 meses antes. Por fin hemos podido probar la nueva empuñadura del throttle del F-16 que incorpora un motor de vibración y un rotatorio del Manual Range completamente rediseñado. Este último era una de mis principales críticas al modelo anterior y tras esta actualización creo que a día de hoy es la mejor empuñadura de F-16 del mercado por su equilibrio entre precio, calidad de construcción y fidelidad al modelo real. El tacto sigue siendo completamente metálico y es la empuñadura más pesada de Wind Control con más de 700 gramos, lo que transmite una sensación de solidez fabulosa. El complejo sistema de detents del F-16 también está muy bien resuelto. Es especialmente satisfactorio colocar la palanca en idle para arrancar el motor y volver a cortar combustible pulsando el gatillo con el dedo meñique mientras se retrasa la palanca de gases exactamente igual que en el avión real. Otro de los productos anunciados en Lelystad y que hemos podido por fin ver en St. Paul ha sido la actualización de la UFC del F-18, que sustituye las antiguas teclas de goma silenciosas por unas nuevas de plástico con clic audible. A simple vista el panel es prácticamente idéntico al anterior, pero hay un cambio importante. Han desaparecido las 3 teclas superiores. En mi caso las utilizaba con bastante frecuencia para subir y bajar el asiento, saludar en el portaaviones o moverme por los menús de comunicaciones. Quien compre directamente esta nueva versión probablemente no las echará de menos, pero como suelo decir, nunca sobran botones y con esta actualización hemos perdido 6 botones programables. En cualquier caso, la UFC sigue siendo una auténtica maravilla por estética, calidad de materiales y construcción. Además, la nueva botonera de plástico ofrece un accionamiento más preciso y una sensación de uso claramente superior a la del modelo anterior. Pasando a los productos de aviación comercial anunciados en Lelystad, pude manipular por primera vez el nuevo Side Stick de Airbus fabricado en metal e integrado con un motor de vibración. Las sensaciones son muy parecidas a las del avión real, el tamaño es prácticamente idéntico y transmite una gran sensación de solidez gracias a su construcción metálica y a un peso considerable. El gatillo y el pulsador de desconexión del piloto automático están fabricados en plástico, mientras que bajo una pequeña tapa esconde un detalle muy interesante, una seta multidireccional con pulsación que podremos utilizar para controlar las vistas o cualquier otra función que queramos asignarle. El grip será compatible tanto con la base Orion 2 como con la Cyber Taurus. Aunque Wind Control todavía no ha confirmado una fecha de lanzamiento, todo apunta a que llegará al mercado antes de que termine el año con un precio cercano a los $70. Pero el producto que levantó la mayor expectación y el que más ganas tenía de ver la gente fue sin duda el Overhead Panel de Airbus 320 anunciado durante la presentación de Lelystad. Y la verdad es que no defraudó en absoluto. Impone nada más verlo, tanto por su tamaño real 1:1 como por el peso y la calidad de sus componentes. Cuesta creer que un hardware así tenga un precio de tan solo $350. Lo montamos sobre una estructura de madera y aluminio fabricada para la ocasión y utilizamos el simulador completo de Airbus con el A320 de Phoenix Simulation para aprovecharlo al máximo. A pesar de tratarse todavía de un prototipo, la sensación es la de un producto muy avanzado, pendiente únicamente de pequeños ajustes, como el comportamiento de las guardas de las pastillas de Engine Fire que aún permiten pulsar el botón con la guarda colocada. La iluminación merece una mención especial, tanto la luz integral del panel como la de cada una de las pastillas y botones es prácticamente idéntica a la del avión real. De hecho, cuando el panel está iluminado, resulta tan espectacular que dan ganas de colgarlo simplemente como un objeto decorativo. Además, en la parte posterior incorpora 5 LEDs rectangulares que interactúan de forma orgánica con la fase de vuelo. Por ejemplo, al activar las luces de navegación, se ilumina el LED derecho en verde y el izquierdo en rojo, mientras que las luces estroboscópicas hacen parpadear los LED blancos. El conjunto está formado por 3 módulos que se conectan entre sí y solo necesita una toma de corriente y un cable USB al ordenador para funcionar. Eso sí, conviene aclarar que tanto el RMP como el ACP de la esquina superior derecha no estarán incluidos en el precio final y deberán adquirirse por separado, conectándose cada uno mediante su propio puerto USB.
Wing Control no tiene previsto ofrecer una solución de montaje a corto plazo, así que cada usuario tendrá que buscar la que mejor se adapte a su cabina. Lo que sí puedo confirmar es que el panel es compatible con el estándar BESA de los televisores, por lo que un brazo articulado podría ser una opción muy interesante en algunos casos. Este año mis amigos Kiko y Andrés, también pilotos de Airbus 330, me acompañaron a la Expo para demostrar que es posible entrenar emergencias reales con los productos de Wing Control en un simulador doméstico. Nos plantearon un escenario de fuego de motor tras el despegue, extinguido con la segunda botella y posterior regreso al campo con un motor parado. La demostración gustó tanto que nos pidieron repetirla un par de veces más durante la feria. Si queréis ver la sesión completa, mi amigo Kirill grabó un magnífico vídeo multicámara que podéis encontrar aquí. Y personalmente lo más llamativo fue comprobar cómo después de 15.000 horas en cabinas Airbus, mi memoria muscular se activó automáticamente al sentarme en un simulador tan completo. Mis manos se iban solas a cada panel, cada pastilla y cada botón. Incluso al revisar la grabación me di cuenta de que agarraba el mando de gases y movía el side stick exactamente igual que lo hago en el avión real. Después de este repaso, voy a responder de forma rápida a algunas preguntas que me habéis ido haciendo sobre varios productos. El Nose Wheel Steering de Airbus saldrá a la venta a lo largo de este mes de julio y probablemente también lo hagan las piezas necesarias para montar todos los elementos del pedestal en una mesa de escritorio. En cuanto al Ursa Minor Fighter Throttle, su lanzamiento está previsto para finales de julio y, según me han comentado, llegará con un precio bastante competitivo. Uno de los productos de los que menos noticias hay es el grip del MiG-29A. Según Wing Control, la palanca de gases real tiene muy pocos botones y eso complica su adaptación a la simulación, por lo que es necesario que pase de nuevo por la mesa de diseño para optimizar la distribución de controles. De momento sigue en lista de espera y, dado que hay otros desarrollos con mayor prioridad, yo no lo esperaría hasta 2027. Por último, la CDU del C130 ya está finalizada a nivel de producto físico, aunque siguen trabajando en la integración para que la pantalla pueda mostrar correctamente los datos del simulador. Durante la Expo grabé un vídeo comparando la fuerza de las bases EB29 y ED16. Muchos me habéis agradecido ese vídeo porque, bajo mi punto de vista, la reserva de la gama Cybertaurus se abrió de forma un poco precipitada y sin suficiente información para que cada uno pudiera elegir con criterio cuál era la base más adecuada para su forma de volar. Además, pocos días antes, Wing Control cambió la nomenclatura de las bases con poleas que pasaron a llamarse EB29 y EB82. Estos números corresponden al par máximo continuo que son capaces de desarrollar al empujar la palanca. Y sí, habéis oído bien, al empujar la palanca, no al tirar de ella. Al principio pensé que se trataba de un error, pero después de hablar directamente con los responsables de Wing Control, me confirmaron que era correcto y que, de hecho, así aparece especificado en el manual de usuario. La explicación tiene bastante sentido si entendemos cómo funcionan los mandos de los aviones reales. En aviación distinguimos dos tipos de topes, el hard stop y el soft stop. El hard stop es el límite físico del recorrido de la palanca, normalmente una pieza metálica o la propia estructura del avión. Y el soft stop es un punto intermedio donde la resistencia aumenta de forma muy marcada, aunque el piloto puede sobrepasarlo si aplica la fuerza suficiente. Como la Cybertaurus no dispone de mecanismos internos que modifiquen físicamente el recorrido según el avión que estemos volando, Wing Control utiliza toda la potencia de sus motores para recrear esos límites mediante un soft stop electrónico. Por ejemplo, en el F-18 el recorrido de la palanca hacia adelante es considerablemente más corto que hacia atrás. Cuando alcanzamos ese límite virtual, la base entrega instantáneamente todo el par disponible, aplicando de forma continua 29 Nm en la EB29 y 82 Nm en la EB82. La sensación es sorprendentemente convincente. Nuestro brazo interpreta esa resistencia como si estuviera empujando contra un tope metálico real, impidiendo que continuemos el movimiento salvo que hagamos mucha fuerza. En cambio, al tirar de la palanca disponemos de todo el recorrido útil y el tope se simula con una resistencia algo menor, 22 Nm en la EB29 y 62 Nm en la EB82. Aclarado esto, me gustaría responder a dos comentarios que se repiten constantemente cuando se habla de este tipo de bases. El primero es: yo busco fidelidad, no ir al gimnasio, y precisamente por eso una base potente tiene sentido. Que una base sea capaz de desarrollar 82 Nm no significa que vaya a aplicar esa fuerza constantemente. Lo único que significa es que tiene margen para reproducir con precisión las fuerzas reales que actúan sobre los mandos del avión, tanto cuando son muy pequeñas como cuando son muy grandes.
Por ejemplo, durante un vuelo recto y nivelado en F-18, la palanca apenas ofrece resistencia porque el sistema está compensado para mantener un G. Volar en formación o realizar un repostaje en vuelo no tiene por qué resultar más cansado por utilizar una base más potente. Lo único que cambia es que cuando aparezcan cargas aerodinámicas importantes, turbulencias o maniobras de alto factor de carga, la base podrá representarlas con mucha más fidelidad. El segundo comentario que leo con frecuencia es: como vuelo aviones fly-by-wire, el force feedback no tiene sentido. Y esto tampoco es correcto. Existe la falsa impresión de que un avión fly-by-wire tiene una palanca blanda. En realidad ocurre justo lo contrario. El ordenador decide qué resistencia debe sentir el piloto, pero esa resistencia sigue siendo elevada cuando la situación lo requiere. En un F-18, por ejemplo, la fuerza necesaria para llevar la palanca hasta el final del recorrido puede rondar los 18 kilos. En un F-16 hablamos de entre 10 y 12 kilos, una cifra muy parecida a la del Eurofighter o el F-35. Es decir, el fly-by-wire no elimina la fuerza, simplemente cambia la forma en que se genera. Y todavía hay otro aspecto importante. En una base con poca potencia, especialmente si utilizamos una extensión larga, gran parte del par disponible se emplea simplemente en mantener el centrado de la palanca. Cuando el motor trabaja cerca de su límite, aparece el llamado clipping, lo que significa que deja de tener margen para reproducir pequeños detalles como vibraciones, buffet o cargas aerodinámicas sutiles. En una base más potente ocurre justo lo contrario. Las grandes fuerzas dejan de ser un problema para el motor y ese margen extra puede utilizarse para representar con mucha más precisión todos esos pequeños matices. Es exactamente igual que un equipo de sonido de alta gama. No se trata de que pueda sonar más fuerte, sino de que mantenga toda la claridad y el detalle incluso cuando subimos el volumen. Y esa diferencia es precisamente la que acerca un sistema force feedback a la sensación de un avión real. Y hablando de aviones reales, también pude probar el yoke del Boeing 737 con diferentes aviones de aviación general en X-Plane. La sensación de estar sujetando los cuernos de un avión de verdad junto con las inercias y los pesos que transmite es algo de otro mundo. De momento seguimos sin conocer ni el precio ni la fecha de lanzamiento, pero las primeras sensaciones en aviones diferentes al 737 de PMDG son realmente prometedoras. Desafortunadamente no pude comprobar durante la Expo si existen diferencias apreciables en cuanto a sensaciones de vuelo entre las tres bases Cyber Taurus en igualdad de condiciones. La ED-16 y la EB-29 estaban montadas en un expositor para realizar pruebas rápidas, mientras que la EB-82 la utilizamos en los simuladores del P-51 y del nuevo F-14 de Hillblur, así que no fue posible compararlas directamente. Aún así, saqué una conclusión bastante clara. A día de hoy, con lo que sabemos, personalmente no termino de verle sentido a la ED-16. Para mi forma de entender el force feedback, sus 16 Nm me parecen insuficientes para reproducir con fidelidad sistemas como el del F-16, donde el piloto puede llegar a ejercer entre 10 y 12 kilos de fuerza sobre la palanca. Además, por el mismo precio, la EB-82 ofrece un rendimiento muy superior. Por eso, mi recomendación, al menos con la información que tenemos hoy, es apostar por una de las dos bases con poleas. Elegiría la EB-29 para quienes vuelen principalmente helicópteros con extensiones largas y aviones modernos sin extensión, y reservaría la EB-82 para absolutamente todo lo demás. Hay que tener en cuenta una cosa importante: una EB-82 siempre puede comportarse como una EB-29 o incluso como una ED-16, simplemente reduciendo la fuerza por software. Sin embargo, las bases pequeñas nunca podrán ofrecer el margen de potencia de la EB-82. Si el presupuesto lo permite y buscáis una única base que sirva para todo, desde un F-16 hasta un Spitfire con una extensión larga, creo que la EB-82 es la opción más completa y con mayor recorrido de futuro. Además, mi impresión es que la diferencia de respuesta entre un sistema Direct Drive y uno con poleas será mucho menos perceptible que la enorme diferencia de fuerza disponible entre unas bases y otras. En el simulador del P-51 tuvimos ocasión de probar la EB-82 junto con el grip actualizado del F-18 y un nuevo prototipo de extensión en el que Wind Control está trabajando. Su objetivo es que sea capaz de soportar toda la fuerza de la base sin deformarse, y las sensaciones fueron realmente buenas, igual que las de los pedales de 530 N que también montamos en el mismo simulador. Incluso tuvimos la suerte de volar en primicia el nuevo F-14BU con el mismísimo Jester gritándonos al oído que teníamos un bandido a las 6. Morgan Freeman and I can walk that. All right, let's get some airspeed back. He's on our 6. Do some of that pilot stuff.
El módulo parece estar prácticamente terminado y el force feedback tanto en el F14 como en el P51 resulta muy convincente. Ahora bien, mi opinión sincera es que SIMA Pro 2 todavía no está al nivel del hardware. La base transmite muy buenas sensaciones, se siente robusta, precisa y con muchísimo potencial, pero creo que el software necesita seguir evolucionando para sacar todo el partido a la gama Cyber Taurus. No tengo ninguna información oficial, pero mi impresión personal es que las primeras reservas difícilmente empezarán a enviarse antes de que termine el verano. Y aquí me gustaría compartir una reflexión que trasladé directamente a la dirección de WinControl. La inmensa mayoría de quienes compran este tipo de productos son aficionados adultos con experiencia y dispuestos a invertir una cantidad importante de dinero en su afición. En general no les importa esperar unas semanas o incluso unos meses más si eso significa recibir un producto bien terminado, estable y pulido desde el primer día. Lo que realmente genera frustración no son los retrasos, sino las fechas que cambian constantemente y las expectativas que no llegan a cumplirse. En el mundo de la simulación, un buen producto siempre acaba encontrando a su público. Si realmente merece la pena, la comunidad esperará el tiempo que haga falta. Por último, no quiero despedir este vídeo sin dar las gracias una vez más a todo el equipo humano que hay detrás de WinControl y a sus colaboradores entre los que tengo el orgullo de encontrarme. Gracias por el cariño con el que nos habéis tratado y por hacer que esta semana de trabajo en St. Paul haya sido también el reencuentro con viejos amigos. Y bien, hasta aquí el resumen de las novedades que WinControl ha llevado a la Flight Sim Expo. Mi intención es editar un segundo vídeo con algunos de los productos del resto de fabricantes que más me llamaron la atención, como el nuevo Yoke con Force Feedback de Virtual Fly, el simulador Combat Pilot o las nuevas Dreamer de Pimax. A vosotros, como siempre, 1.000.000 de gracias por seguir ahí, porque a pesar de subir contenido con cuentagotas, ya somos casi 7.000. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.